Buenas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en estas transmisiones de Facebook Live de la comunidad Piensa Sano, que tenemos ya meses pues transmitiendo para ustedes, con el objetivo de darles información de valor sobre temas importantes de medicina. Y como ustedes saben, ha ido evolucionando la comunidad de las presentaciones. Cuando eran originalmente de algún tema específico de gastroenterología, cirugía, después empezamos con temas diversos. Y bueno, estamos ahora ya también, les decía el Facebook pasado, en una asociación con el grupo médico del Hospital Central de Apizaco, porque pues, tiene un staff muy importante de especialistas que son quienes nos han estado acompañando en los Facebook anteriores. De tal forma que ahora iremos ya pues platicando de la temática de vinculación entre la página de Piensa Sano con la comunidad médica del Hospital Central. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la doctora Alicia Rivera Méndez. Ella es especialista en otorrinolaringología, egresada de la Casa Máxima de Estudios de la UNAM, de la Ciudad de México, y con posgrado con su especialidad en el Centro Médico Nacional en el siglo XXI, con pues cursos que siempre todos los médicos tenemos, diplomados de rinología, de cirugía facial, etcétera, y con un tema muy importante porque sobre todo la doctora nos va a comentar qué tan frecuente es, pero bueno, siempre está uno preocupado de los órganos importantes, de los sentidos, dentro de ellos, bueno, la vista, el oído son como prioritarios, y cuando se afecta uno de ellos, la calidad de vida de la persona, su interacción, su vinculación, pues se deteriora. Entonces hay que estar muy atentos a también qué factores preventivos podemos tener, que esa es la información que queremos darle. Gracias, doctora Rivera, por acompañarnos. Muchas gracias, agradezco muchísimo la invitación, Fernando, como siempre dispuesta a apoyar en lo necesario y bueno, más en este grupo del cual estamos muy orgullosos de pertenecer. Así es. Bueno, pues vámonos de lleno con el tema del día de hoy, que es precisamente la disminución de la agudeza auditiva, que dicho así de manera sencilla es la sordera o la hipoacusia, o sea, la disminución en la percepción del sonido, ¿sí? de la calidad del oído. Y quisiéramos que nos comentaras precisamente, doctora, ¿cómo podríamos definir esta sordera? Bueno, la sordera o hipoacusia es la definición como tal, es la disminución de la agudeza auditiva que puede presentarse en uno o en ambos oídos. Puede ser parcial o puede ser inclusive total, ¿no? En general, esa sería la definición como tal de la sordera o hipoacusia, que médicamente es así como nosotros la conocemos. Perfecto. Ahora, en cuanto a datos epidemiológicos de su incidencia, qué tan frecuente es, no sé si en alguna edad se manifiesta más, ¿qué nos podrías comentar al respecto, doctora? Bueno, la hipoacusia o sordera tiene una relevancia epidemiológica muy importante, debido a que actualmente se considera que alrededor de 360 millones de personas en el mundo lo están presentando en este momento, lo cual representaría alrededor del 15% de la población, aunque sea un cierto grado. No estamos hablando de sordera como tal, pero sí una disminución en la agudeza auditiva. Normalmente esto se presenta más en adultos, el 91% de los pacientes que presentan hipoacusia son adultos, pero tenemos un porcentaje también en niños, que ya hablaríamos de las causas de esto, pero en general es en los adultos, afecta principalmente a los hombres en un 56% más o menos de prevalencia. La Organización Mundial de la Salud, de hecho, es tan relevante la epidemiología que en la Organización Mundial de la Salud prevén y pronostican que alrededor del año 2050 va a haber más de 900 millones de personas con un grado de hipoacusia. Habrá ya muchas que platicaremos de las causas y todo, pero bueno, tenemos mucha situación con la contaminación ambiental por ruido, los chicos que también utilizan el ruido muy intenso, ahorita que en época de pandemia estamos todo el tiempo conectados con audífonos, ¿no? Entonces habrá que ver qué nos depara el destino en los siguientes años, ¿no? Relacionado a esto. La tendencia es que va a aumentar. Va incrementando. Ahora, también tiene mucho que ver el patrón de la edad, ya que, por ejemplo, personas mayores de 60 años
alrededor del 50% de personas que tienen más de 60 años van a tener un grado de hipoacusia. Y alrededor del 80% de los mayores de 80 años ya van a tener, o sea, pérdida auditiva, y esto sí va a ser relacionado específicamente a la presbiacusia o la baja de audición por la edad. En los niños también, dentro de la hipoacusia congénita, alrededor de uno entre 1.200 niños nacen con baja auditiva de un oído. Alrededor de 1 en 5.000 van a tener baja auditiva bilateral, lo cual es sumamente grave, ya que si no se diagnostica en un tiempo adecuado, ese niño va a tener cierta discapacidad el resto de su vida. Por eso es muy importante las pruebas de tamizaje auditivo, que es lo que se está haciendo actualmente y desde más o menos hace unos 15 años en el país. Perfecto, entonces bueno, pues ya vimos que el 15% de la población, que es muchísimo, muy alto, pues tarde que temprano, algunos al nacimiento, otros con la edad, progresivamente tendremos más riesgo de tener esta disminución en la capacidad de escuchar, en la intensidad de escuchar. Y bueno, seguramente que la doctora nos querrá explicar un poco la anatomía, es decir, cuál es el aparato de la audición dentro del oído, seguramente un aparato finísimo, maravilloso, que nos permite escuchar con alta definición, y que vamos a ver después por qué causas va perdiendo esta nitidez y esa intensidad. Claro que sí. Bueno, antes que nada hablar que el oído es un órgano sumamente importante, es realmente maravilloso, ya que el oído es tan sensible que nos permite identificar a distancia la ubicación de la fuente del sonido, el tono de la fuente del sonido, la posibilidad, digamos, de saber a qué se refiere ese ruido o exactamente atribuible a qué, ¿no? Entonces, de hecho, a gran distancia podemos percibir sonidos en forma nítida, ¿no? Realmente el oído, es muy importante hablar del mecanismo de la audición, porque en el mecanismo de la audición sí tendríamos que hablar de cómo se produce el sonido para poder entender a qué niveles se presenta esta situación, ¿sí? En la imagen que nosotros ponemos en la pantalla, vamos a ver nosotros más o menos un esquema del oído. En ese esquema podemos encontrar que se encuentra en color rosa un conducto, que es un tubo por donde entra el sonido proveniente de la oreja, por ahí entran las ondas del sonido, como nosotros podemos ver, que van a chocar con una estructurita ahí que se ve morada, que sería la membrana timpánica. Al chocar esas ondas del sonido con la membrana timpánica, van a mover al primer huesecillo en amarillito que ustedes pueden ver ahí. Ese huesecito es el martillo, que está conectado con un segundo huesecillo, que es el yunque, que lo mueve, obviamente, al moverse él por la vibración de la membrana, mueve al segundo huesecillo, y ese un tercero, que es el estribo. Ese último huesecillo que está en amarillito también, se conecta y es el límite con el oído interno. Ahí en el oído interno, al vibrar esos tres, entran, se mueve esa pequeña platina y transmite el sonido a través de un líquido. Al mover ese líquido, corre dentro de una estructura que vemos ahí en color. Esta estructura lo que hace al moverse ese líquido es un movimiento ciliar de unas células que tenemos ahí muy especializadas, que al moverse generan una señal eléctrica que se va por el conducto auditivo interno a través del nervio auditivo, que nosotros lo vemos ahí en amarillito, y entra directamente a la corteza cerebral. De esa manera nosotros tenemos que el mecanismo de la audición convierte el sonido de una situación aérea por ondas a una situación mecánica, que es donde atraviesa los huesecillos, a una señal eléctrica, que digamos. Entonces, al hacer todo ese proceso y ese viaje, puede haber en alguno de esos niveles algún bloqueo, digamos, que nos impide que la audición se pueda dar en continuidad y por lo tanto interfiere en el mecanismo normal de la audición. Muy bien, bueno, pues ustedes también veían en la imagen que después de todo este aparato maravilloso de los huesecillos y todo esto que nos explica la doctora, se va la información para, pues digamos, ahora sí ya percibirla formalmente, diferenciarla, ya se lo hace el cerebro, pero también hay un conductito que se comunica al oído
al oído, perdón, a la nariz. Sí, claro, por ahí se me pasó a comentarlo, que es súper importante, por supuesto. Si pudiéramos poner la imagen, en la parte inferior tenemos la tuba auditiva, que ese tubo conecta directamente a la nariz. Esa es, digamos, la manera en la cual se aerea esa caja timpánica. Tenemos que tener la misma presión de aire en el interior de la caja timpánica, que es lo que está digamos, del lado derecho de su pantalla, a partir de la estructura moradita que es el tímpano, y entonces eso permite que la membrana pueda vibrar en ambas direcciones. O sea, si tuviéramos una presión negativa, la membrana quedaría rígida y no transmitiría el sonido. Entonces, cualquier patología o enfermedad en la nariz, por supuesto que nos va a afectar a la audición, nos va a dar problemas de infecciones de oído, que obviamente pues pueden ocasionar baja auditiva, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora quisiéramos que nos comentaras, una vez dada la panorámica de este aparato de la audición, que prácticamente es un sonido y que va el aire a tocar como si fuera un tambor, ¿verdad? El tímpano, fuera una percusión. Así es, y ya con la percusión se va el sonido a través de estos huesecillos a un líquido y se va la información al cerebro. Ahora, ¿cómo podemos clasificar la sordera, la hipoacusia, tanto en su magnitud, en su intensidad, en qué parte a lo mejor de este aparato se está dañando? Y si, como nos comentabas, a veces es de nacimiento, congénita, o a veces con el paso de los años se va adquiriendo. Claro. Bueno, la sordera o hipoacusia se puede clasificar de varias maneras. Una de ellas de acuerdo al lugar, digamos, primero a la cantidad de pérdida auditiva. Si hay una pérdida, puede ser una hipoacusia superficial, una hipoacusia moderada, una hipoacusia severa y una hipoacusia profunda. Esto ya lo platicaríamos en relación al grado del daño de pérdida. Otro tipo de clasificación lo podríamos hacer en relación a la ubicación, digamos, de la pérdida, si está ubicado el daño en el oído externo, en el oído medio, o directamente en el oído interno o en el nervio, que ya no transmite el sonido a través del conducto auditivo interno hacia el cerebro, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa clasificación, nosotros podemos tener una hipoacusia de transmisión, una hipoacusia sensorial, que van a tener obviamente diferentes formas de abordaje y de tratamiento. Claro. Sí, definitivamente puede ser, como ya nos explicará la doctora, que esté afectado, obstruido el conducto, que el tímpano no esté funcionando bien, los huesecitos o el nervio. Hay un sinfín de precisamente causas que quisiéramos nos comentaras, cuáles son estas causas por las que se va disminuyendo, se va perdiendo esta audición. Bueno, las causas pueden ser inclusive, de hecho, hasta también otra forma de clasificación, es las causas que pueden ser congénitas o adquiridas también, ¿no? Entonces, si nosotros habláramos de las causas congénitas, por ejemplo, de la baja auditiva, tenemos muchas situaciones que pueden afectar a un recién nacido para que tenga baja auditiva. Y esto puede ser, por ejemplo, problemas virales en el embarazo de la mamá. Hay desde hace muchos años, son bien conocidos los efectos de la rubiola, por ejemplo, durante el embarazo, de la sífilis o algunas otras infecciones de tipo viral que se ha visto claramente que afectan directamente al oído interno. Hay un daño directamente en el aparato de Corti, que es el caracol del oído, y entonces esos niños van a tener baja auditiva. Otras causas congénitas sí también se pueden relacionar inclusive con un bajo peso al nacer, la falta de oxígeno en el momento del parto. Obviamente nosotros sabemos que causa muchísimos problemas a diferentes niveles, pero también puede ocasionar hipoacusia sensorial. El uso de algunos medicamentos también en el embarazo puede tener que ver inclusive con baja auditiva, que pueden ser los aminoglucósidos, por ejemplo. De hecho, se han comentado algunos diuréticos, por ejemplo, que esos también hay que tener cuidado, no solamente durante el embarazo, sino también ya el uso posterior, porque tienen una potencial de daño por ototoxicidad. También la ictericia grave durante el periodo neonatal puede afectar el nervio auditivo del recién nacido y entonces también ocasionar baja auditiva en forma permanente.
por lo cual sería parte de las causas que, digamos, podríamos mencionar como congénitas o un tipo de clasificación de la hipoacusia o baja auditiva. Ahora, en esta parte de que son, nos ha explicado nada más lo que son cuando es para el recién nacido congénitas, hablaba hasta al principio también de un tamizaje, es decir, es algo que ya se utiliza cuando hay ciertos factores de riesgo en la madre. ¿Y qué nos arroja el tamizaje? Mira, este es un punto muy importante. De hecho, el tamizaje auditivo es parte de un programa nacional de salud que empezó en el año 2006. Esto no es solamente para las mamás o las embarazadas que tuvieron algún problema en el embarazo. Se debe de hacer a todos los recién nacidos, porque ya estábamos hablando de la incidencia. 1 entre 5,000 niños van a tener una hipoacusia bilateral, lo cual iba a implicar una sordera, va a implicar que ese niño no va a desarrollar lenguaje. Y entonces esos eran los que antes eran los, digamos, sordomudos, porque realmente sí podían hablar, pero no desarrollaban nunca el lenguaje. El lenguaje tiene un punto de inflexión en el cual después de los 5 años, aunque ese niño se le hiciera escuchar, ya no va a desarrollar un lenguaje normal. Entonces es sumamente importante que se detecte al nacimiento. Este Programa Nacional de Salud implica que la Secretaría de Salud, a través de la Secretaría de Salud de todo el país, se debe de hacer en forma gratuita a todos los recién nacidos. En forma privada también hay lugares donde se hace el tamizaje. Es un estudio sumamente sencillo. Dura un minuto, se pone un aparatito en el oído que detecta las ondas de la cóclea eléctricas y digamos que dice si ese niño escucha o no escucha. Ese es tamizaje, porque si ese tamizaje sale negativo, sí hay que hacer otros estudios más especializados para ese niño, pero por lo menos sí está descartando a todos los demás que sí escuchan. Entonces es sumamente importante que a todos los recién nacidos, absolutamente sin relación a si la mamá tuvo problema en el embarazo, se le debe de hacer la prueba de tamiz auditivo. Y como te comentaba, en el momento en el cual se detecta a un niño en ese momento del nacimiento, en ese momento se le empieza a hacer un abordaje de tal manera que se estudia, y si se detecta que hay una baja auditiva bilateral, por ejemplo, ese niño es candidato a un tratamiento que se llama implante coclear. Es una cirugía como tal, es una cirugía sumamente especializada, pero que cambia completamente la vida de esa persona. De tener el potencial a ser discapacitada para siempre, esa persona, o sea, va a ser una persona funcional. Hay algunos, de hecho, grupos de inclusive músicos implantados, que son músicos, o sea, que ese va a ser un discapacitado para siempre, esa persona, y ahora hay grupos completos. Nuestro país sí se hacen, son muy costosos, es muy difícil, equivale a lo que en algunas fundaciones hacen algunos, digamos, como digamos la donación de riñón, pues también es un implante coclear. Sí se hacen en México, en países en Europa y todo, se hace hasta en las personas mayores. En México prácticamente dentro de la Secretaría de Salud solamente se hace para niños recién nacidos. Perfecto. Bueno, pues esta parte importantísima de el cuidado del embarazo, de no automedicarse, de tener un médico cuidado en antibióticos que usábamos hace muchos años y que ahora se sabe son dañinos, como dice la doctora, no solamente al bebé dentro de la madre, sino también en la vida ya adulta, en la niñez, en la vida adulta. Un antibiótico, gentamicina, amicacina, no sé, llamados aminoglucósidos, como muchos otros. Entonces, todo lo que tome la embarazada ya sabe que tiene que tener mucha precaución. Y bueno, ahora hablemos de las causas adquiridas. Bueno, dentro de las causas adquiridas son muchísimas, podríamos hablar de mucho, pero digamos que hablando de lo más simple a lo más complicado, la causa más sencilla puede ser un tapón de cerilla, esto se puede presentar en forma frecuente, normalmente es en las personas mayores, ya que con la edad se va haciendo un poquito más duro el cerumen, y eso hace que se obstruya entonces el conducto y obviamente pues no pasan las ondas del sonido. En los niños, cuerpos extraños, los niños entre 2 y 5 años, bueno, eso es para mí el pan nuestro de cada día, hay que sacarles frijoles, la cantidad de cosas que se meten, ¿no? Que puede ser por ahí por el contexto de la obstrucción.
Por ahí también, obviamente, hablando ya del oído medio como tal, la relación con la nariz, problemas de rinitis, problemas de sinusitis, de desviación septal, puede ocasionar una alteración en la aireación del oído medio, por lo cual pueden presentar una baja auditiva o acumulación de líquido adentro del oído medio, precisamente porque no drena ese líquido, se queda atrapado y bueno, las personas lo manifiestan como tener prácticamente una baja de audición. Cualquier infección que pueda tener que ver con, inclusive una infección aguda, una gripa, un cuadro por ahí pues aparentemente sencillo, puede desencadenar en problema de otitis, que es ya como tal acúmulo de infección, de pus dentro del oído, que obviamente va a ocasionar bajas auditivas. Algunas otras infecciones virales también pueden ocasionarlo. Esto tendríamos que hablar de la varicela, del sarampión y algunas enfermedades virales en la infancia. Muchos niños dicen que antes sí escuchaban cuando los vemos y después de un cuadro viral hay baja auditiva. Quisiera hacer aquí una acotación específica a la situación que vivimos de pandemia. Hay ahorita muchos estudios en proceso relacionado coronavirus con alteraciones neurotológicas. Sí hay hipoacusia relacionada a COVID. No se ha visto mucho, no se ha estudiado. Aparentemente yo he tenido algunos pacientes con hipoacusias sensoriales súbitas. Hay una enfermedad que se llama hipoacusia súbita idiopática que no se sabe por qué pierden la audición. Se implican causas virales, pero la audición se pierde así de un momento a otro. Como apagar la luz, apagas la audición. Es algo catastrófico y terrible. Se puede presentar en cualquier persona, joven, mayor, o sea, no tiene que ver inclusive con la edad. Entonces, por ahí sí podríamos hablar mucho de las situaciones virales y ahorita coronavirus, COVID, tiene que ver, sí se ha implicado, no podemos decir mucho al respecto porque estamos prácticamente en el proceso de la enfermedad, pero sí está relacionada y sí hay casos relacionados a esto. Algunas otras cosas como el uso de algunos medicamentos ototóxicos, como hablábamos ya en el embarazo, y también en personas común y corriente. He tenido muchos pacientes que van por una infección respiratoria leve, les inyectan aminoglucósidos, que son algunos antibióticos que son fuertes, son muy potentes, pero son, yo creo, para casos muy específicos. El punto es que estos medicamentos, algunos diuréticos, algunos desinflamatorios, pueden ocasionar ototoxicidad. Quiere decir que el medicamento entra hasta el oído interno, daña a las células del oído interno y se pierde la audición. Puede ser en forma irreversible, por lo cual es muy, muy importante que tengan cuidado con los medicamentos que les recetan y bueno, pues estar muy al pendiente de en cualquier momento que haya baja auditiva súbita, atendérselo porque eso es una emergencia, digamos, que hay que atender. Golpes, traumatismos también puede ser una de las causas adquiridas. Esto puede tener que ver con golpes en la cabeza, con un daño directo al oído interno o inclusive por perforaciones del tímpano, que a veces sucede. Una cachetada fuerte puede ocasionar una perforación en el tímpano y eso también obviamente ocasionar baja auditiva. Por otro lado, dentro de las causas adquiridas, la exposición a ruido, la situación laboral que vivimos pues en todo el país, las fábricas, lugares en los cuales hay ruidos intensos. Esa persona no va, sobre todo que son gente joven, obreros jóvenes, no lo van a detectar en el momento, pero hay un daño muy severo al oído, de tal manera que van a tener un envejecimiento prematuro del oído. Quiere decir que su oído va a envejecer 20 años más rápido porque pierden audición en tonos agudos y eso va a ocasionar un daño en algún momento de su vida. Después de los 40 años, todas las personas ya empezamos a tener cierto grado de baja auditiva en tonos agudos como parte de un envejecimiento natural. Cuando hay exposición a ruido, esto se ve muchísimo más marcado y entonces son personas que necesitan usar auxiliares auditivos a los 40, 50 años, ¿no? Entonces, ese sería un punto muy importante que habría que cuidar. Y pues como tal, la presbiacusia, que es pues ese envejecimiento, no es reversible. Nosotros, todas las personas vamos a tener un envejecimiento natural, por eso hay que cuidar a nuestro oído para que ese envejecimiento pues sea lo más natural posible, no agregándole ruido, no agregándole medicamentos ototóxicos, cuidando infecciones respiratorias para evitar que esta situación sea
pues mucho más marcada, ¿no? Claro, yo creo que aquí tendríamos que meter ya la palabra prevención, ¿no? Es decir, un órgano tan cuidado, tan delicado, pues hay que cuidarlo, y lo que nos toca hacer, pues es conocer la anatomía, conocer que desde la parte exterior, el sonido en exceso, de forma repetitiva, o a lo mejor también luego se habla de quienes se lastiman por limpiarse y que a lo mejor ahorita nos dirá si que conviene o no conviene, o problemas de infecciones en la nariz que se descuidan, pues todo tiene vinculación. Entonces es un órgano valiosísimo que nos permite pues tener una vinculación social de todo tipo, ¿no? De mucha calidad, que hay que prevenir, hay que tenerle mucho cuidado. Claro que sí, eso sí es muy importante, la prevención. Esto que comentas es muy frecuente, ¿no? La manipulación de los oídos, y eso pueden perforarse la membrana timpánica con el uso de hisopos y cosas así. Entonces, sí. ¿Qué es lo prudente? Es decir, ¿hacerse una limpieza nada más externa o no? No, el oído el oído externo, el conducto auditivo externo, tenemos unas glándulas que producen cerumen. El cerumen tiene una función que es protección del conducto auditivo, entonces lubrica, normalmente lo lubrica y protege de partículas pequeñas. Tenemos unos vellitos en el conducto, y eso hace que el cerumen tienda a salir hacia la parte exterior. Si nosotros metemos el cotonete, es como si tú vas haciendo un tope y el que viene atrás se va a ir quedando atrás, y eso va a predisponer a que haya tapones de cerumen, ¿no? Que igual de ninguna manera lo tendrías que tener. Independientemente a que la distancia que tenemos del meato auditivo hasta la membrana es muy pequeña, entonces sí es fácil dañarlo. Ahora, sí se pueden usar los cotonetes, pero en los pliegues, digamos que no puedes llegar ahí y todo, pero no hay que introducirlos, la verdad, no se deben utilizar. Claro, bueno, pues es importante porque uno pensaría que, pues uno tiene higiene del oído, ¿no? Oye, ¿ya te limpiaste? Pues no, ya nos está diciendo el especialista que no, que hay un mecanismo natural de unos cilios que hacen que se mueva el cerumen de manera natural hacia el exterior, ¿no? Exacto. Y bueno, ya vimos una gran cantidad de causas, y seguramente que hay factores de riesgo también, ¿verdad? Sí, claro. Estos factores de riesgo tienen que ver mucho, pues sobre todo de acuerdo a la edad en la cual se presenta. Dentro del factor de riesgo de la edad tiene que ver con la presbiacusia, que ya habíamos hablado, de acuerdo al ruido al cual hemos estado expuesto, que esto también es un punto muy importante, el uso de los audífonos, que bueno, vamos para allá un poquito. El oído tiene una capacidad para tener una audición normal en muchos rangos de frecuencia, pero sí es importante que nosotros evitemos un ruido muy muy intenso, porque de esta manera lo que va a ocasionar es que se van dañando las células, como comentábamos, en forma prematura, y sobre todo en los jóvenes ahorita, que es lo que está sucediendo, muchos audífonos. No hablamos del día de los obreros, sino en la situación normal. Sí, los audífonos no está mal usarlos, se pueden usar, pero el nivel del volumen en el cual se utilizan, eso sí es lo más importante y lo que hay que tratar de evitar, ¿no? Dentro de los otros factores de riesgo, pues evitar las situaciones de enfermedades que puedan ocasionarnos, tener mucho cuidado con los problemas nasales, con los problemas de si hay datos de obstrucción nasal, datos de alergias, datos de sinusitis, que no se respira bien. No solamente hay que atenderlo por la situación de resolver el problema de la nariz, sino por la posibilidad a una repercusión a problemas en el oído, ¿no? Entonces esa situación también sería muy importante. Y por último, recalcar la situación de la ototoxicidad de algunos medicamentos. Son factores de riesgo, personas que tienen insuficiencia renal. Esto se ve frecuentemente, ya que ellos no metabolizan los medicamentos, no los eliminan adecuadamente porque hay un daño en el riñón, y eso hace que las dosis del medicamento estén muy elevadas a nivel de la vía sanguínea sistémica, y el riesgo a ototoxicidad, por ejemplo, en estos pacientes es alto, ¿no? Entonces también esos son ciertos factores de riesgo que tendríamos que cuidar para tratar de evitar alguna situación en el oído, ¿no? Sí, entendemos que, por ejemplo, a nivel laboral seguramente hay hasta una legislación, debe haber una medición
lugares donde se detecta pues que tengan un mecanismo de protección. Pero malo cuando no es en el trabajo y no hay mecanismos de protección, que uno mismo se hace el daño por no saber dosificar el volumen, por así decirlo, ¿no? Claro, de hecho sí hay, como tú lo comentas, hay legislación. Las empresas están obligadas a hacer una medición de los decibeles. Ruidos por arriba de los 70 decibeles ya son de cuidado y tienen obligación de proveer a los obreros, a la gente relacionada a ruido con protección auditiva para ruido. También están obligados a estar haciendo estudios audiológicos de control. La audiometría es el estudio en el cual se determina el nivel de daño y se determina, digamos que se hace anualmente para ver si esa persona pues ya está teniendo afectación por ruido, ¿no? Entonces, ahora, comentando que dices, a veces hay que hacer un estudio para saber si ya se está perdiendo la audición. Entonces, no necesariamente todos los pacientes se dan cuenta de que la van perdiendo, porque a lo mejor va siendo muy lenta, muy gradual. Es decir, los síntomas que se presentan a veces no te avisan de inmediato, claro, ¿no? Hablando de síntomas. Claro, sobre todo en el trauma acústico, que es el nombre que se le da al daño por ruido, no lo notan en forma temprana, pero sí empieza a verse cierto grado de daño, digamos, en estudios seriados. Por eso es importante que sean seriados. Entonces sí es algo que se puede ir vigilando a un determinado plazo. Y ya, digamos, hablando de la sordera y la hipoacusia en términos generales, su sintomatología, bueno, suena obvio que es la disminución de la agudeza, pero que nos pudieras ahondar un poco sobre esta parte. Sí, claro. Bueno, aquí hay personas que inclusive casi las llevan los familiares, porque ellos dicen que no tienen nada. Entonces el familiar es el que los trae y dice, es que yo le hablo y no me escucha, ¿no? Está hablando muy alta la persona, exacto, yo creo, ¿no? Habla, por ejemplo, ellos mismos hablan muy fuerte y entonces ese es digamos que uno de los síntomas que podríamos mencionar, que les cueste trabajo entender las palabras o que pidan que les repitan muchas veces las palabras, que les suban mucho a la televisión o al radio, que a veces ellos ni siquiera lo notan, los que lo notan, como te comentaba, son los familiares. Dificultad para escuchar algunos consonantes, ahí ya es cuando empiezan a algunas personas como que les escuchan y a otras no. Por ejemplo, dices que si habla mi nieta, a ella sí, a ella no la oigo, pero si habla mi nieto sí, ¿no? Entonces ya nos está hablando, las mujeres tenemos una cierta tonalidad más aguda, entonces ya empieza a haber ahí obviamente un daño en tonos agudos, que eso es lo primero que se afecta en la pérdida de audición por la edad, ¿no? Entonces, ese es uno de los síntomas que se puede presentar, que las personas empiecen a aislar. Ese es un punto muy importante y que a veces tampoco lo mencionan. Dejan de participar en las conversaciones, en las reuniones, se vuelven aislados, retraídos, introvertidos, porque les da pena que le repiten una vez y que le repiten otra y ellos, pues entonces mejor lo que hacen es aislarse. Irritabilidad o alteraciones también de conducta, pues obviamente van a ser parte de esto. Y sí sería muy importante hablar de algunos síntomas agregados. Hay quien no solamente va a tener baja auditiva, sino uno de los síntomas más importantes y más temidos, que es el acúfeno o el tinnitus. El acúfeno o tinnitus es que la persona escucha un ruido que no existe, oye un zumbido. Esto normalmente puede ser en forma intermitente o se puede volver algo constante. Algunas personas se acostumbran a vivir con él. Sí debo dejar muy claro que una situación de baja auditiva progresiva puede ser muy notoria y podría ser que a lo mejor ni se lo atiendan si para ellos no es importante, pero el zumbido del oído siempre se debe atender en forma inmediata cuando se presenta, ya que nos está hablando de un daño. Por alguna razón, ya hablamos de virus, ya hablamos de problemas infecciosos, ya hablamos de ruido, etcétera, pero se debe de atender en forma inmediata porque nos está diciendo que la célula ciliada, la célula de la cóclea del oído, del caracol, está teniendo un daño. Si tú no lo recuperas prontamente, va a quedar así para siempre. Y aunque intenten atenderse después de un mes, 2 meses, ya un año, obviamente ya no hay mucho que hacer. Entonces ese es como un foco rojo que hay que tener muy en cuenta.
El vértigo puede ser otra de las manifestaciones, ya que dentro del oído interno tenemos también el laberinto del oído, que es donde tenemos parte del equilibrio. Puede ser otro síntoma que, bueno, hay que tener muy en cuenta, ya que hay varias enfermedades que no solamente van a afectar la situación auditiva, sino también la situación del vestíbulo, que es donde tenemos el equilibrio, ¿no? Dolor de oído, puede ser por una situación infecciosa, sensación de oído tapado, por problemas en el oído medio, ¿no? Entonces, sí tendríamos que estar muy al pendiente de algunos síntomas agregados a todo lo que hablábamos, relacionados como tal a lo que sería la baja auditiva. Perfecto. Bueno, pues siendo, reitero, un sentido básico, ¿no?, para la convivencia, para la vida cotidiana, estar muy atentos y cuidar mucho el oído, ¿no? Entonces, ya vimos cómo se manifiesta y como dice la autora, si alguien tiene un signo o síntoma agregado, como sería esos zumbiditos, pues no lo deje así como que, pues como a lo mejor un familiar tenía y yo también, pues ya me llegó y ahí lo dejo, ¿no? Porque si hay un daño al tejido en ese momento, se puede recuperar si se atiende, pero si se descuida, pues ya el daño queda permanente. Claro. Ahora que nos comentaras, antes de entrar a algunas preguntas, el diagnóstico, ¿cómo diagnostican ustedes los especialistas esta disminución de la agudeza auditiva? Bueno, dentro del diagnóstico obviamente tendríamos que pensar o sospechar que la persona tiene baja auditiva, por lo que comentábamos, que habla muy fuerte, que se le tiene que repetir, que ella misma dice que pues ya no entiende algunas palabras, etcétera, ¿no? Sí, teniendo la sospecha, sí, en general cuando hay hipoacusia, sí debe ser valorada por el especialista, que valoración por el otorrinolaringólogo va a descartar, ya que hay varias situaciones que puedan tener que ver con infecciones o más bien problemas asociados, como decíamos, problemas de rinitis, como problemas de sinusitis, y evaluar adecuadamente el conducto auditivo externo. A nivel de medicina general, obviamente si hay una persona que llega con baja de audición y le encuentran un tapón de cerilla, bueno, pues esa podría ser la causa. No se deben lavar los oídos las personas, porque hay quien me ha dicho, el doctor me dijo que me lavara los oídos. No, o sea, eso no lo pueden hacer ellos mismos, ya que tienen una alta posibilidad a complicarse, entonces no lo deben hacer. Sí, yo sugeriría que lo ideal sí que acudan al especialista, le vamos a hacer una limpieza de oído, vamos a valorar su conducto auditivo externo, vamos a ver su membrana timpánica para ver si no hay infección, si no está perforada. Vamos a ver si hay algunas situaciones que pueden ocasionar este problema, insisto, relacionada a diversas patologías que lo pueden ocasionar, ¿no? Ahora, comentábamos en el caso del recién nacido, las causas congénitas, de que en un momento dado se puede utilizar un implante coclear, y que, bueno, alguien comenta, Adri Barrera, ella dice, lo que es una realidad vivida, a su hija le hicieron al nacimiento un tamizaje, y obviamente eso marcó una diferencia en su vida, como lo he comentado. Estos implantes cocleares, nos pregunta Lore Cervantes, ¿son permanentes o con el paso de la vida, de los años, se pierde calidad y se tiene que hacer algún cambio? No. Normalmente son para siempre, pero sí se pueden cambiar si hay alguna situación con el implante. El implante es una situación sumamente compleja, Es una cirugía en la cual se meten unos electrodos que son milimétricos dentro de la cóclea del oído, y a través de un dispositivo externo que se pone por fuera, digamos, pegado al cráneo, se transmite el sonido y las ondas eléctricas. Entonces es un aparato muy, muy sofisticado, que puede tener algunas fallas. De hecho, la cirugía en sí es bastante compleja. Entonces, normalmente se pueden dejar prácticamente toda la vida. Cada vez van avanzando más. O sea, ahorita, por ejemplo, el implante que había hace 15 años ya no es el mismo implante que hay actualmente, ya que en eso se ha avanzado mucho la tecnología. Antes sí se tenían que cambiar, ahora ya se pueden quedar pues muchos años. Hablamos también que se implantan también las personas mayores y bueno, pues les duran varios años también. En los niños la expectativa de vida es mucho más larga, ¿no? Entonces
se pueden dejar para siempre, pero sí existe la posibilidad que por alguna razón se tengan que cambiar, ¿no? Muy bien. Nos pregunta Jesús Dávila, ¿hay quienes a lo mejor tienen una disminución en la secreción del cerumen? O sea, ¿es algo frecuente? No. ¿Disminución? Ajá. Bueno, ¿Alguien que no secrete cerumen? No. sí, es normal. De hecho, aquí te entramos en una situación que es la otitis externa crónica. Hay personas que tienden a limpiarse demasiado el oído, se lo manipulan tanto que lo que ocasionan es una resequedad, y eso les va a ocasionar comezón, y entre más comezón les da, más se rascan, y entre más se rascan, más comezón. Es un ciclo que es muy difícil de quitar, y el cerumen tiene que estar, o sea, el cerumen tiene una razón. Al contrario, yo diría que hay personas que hacen una hipersecreción, en el cual tienen muchísimo cerumen, que los tengo que ver cada 6 meses para hacerles limpieza. No hay manera de que se les quite, honestamente no. Algunas sugerencias por ahí que, bueno, tocaremos el punto de una vez por si se nos pasa, es el uso de agua oxigenada o no para limpiar el oído, ya que sí puede hacerse. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si una persona supuró el oído alguna vez y de casualidad tiene una perforación del tímpano, sí tiene posibilidad de que se complique utilizándola, ¿no? Si es alguien que nunca en su vida le ha supurado, que está absolutamente segura que no ha tenido infección y solo el cerumen, podría ponerse un poco de agua oxigenada, pero en general la sugerencia es que no se los manipulen y acudir para revisión y limpieza con gente especializada. Okay. Y bueno, nos comentabas que el diagnóstico debe ser integral, no solamente la audiometría, que es un estudio, digamos, de especialidad, sino integral en revisar el oído externo, la nariz, etcétera, hacer pruebas especiales. Pero hablando de la audiometría, preguntan si en dónde se realiza, si se requiere orden médica, si se debe utilizar cuando solamente está dañado un oído, los dos. Un poquito más sobre audiometría, que nos comentaras. Bueno, dentro de las pruebas, para hacer diagnóstico de audición podríamos hablar de las más subjetivas. La audiometría realmente es una prueba subjetiva. Subjetiva es porque tiene que ver con que se mete a una persona en una cabina y se le ponen sonidos a diferentes volúmenes. Se hace una audición por vía aérea, quiere decir que escuche por aire, y se pone un electrodo pegado, digamos, un aparato, un vibrador óseo conectado al cráneo. Nosotros también oímos por hueso. Eso quiere decir que las personas que no tienen la orejita con una situación congénita, por ejemplo, las microtias, que no habremos hablado mucho de eso, pero sí escuchan, porque se transmite el sonido a través del hueso, finalmente sí lo puede transmitir. Entonces, esta prueba la hacemos poniendo unos audífonos, la persona tiene que estar en una cabina. Un estudio que no se hace en una cabina tiene menos validez, porque el ruido exterior sí puede hacer que se dé datos erróneos. La audiometría es el estudio que puede decir si una persona escucha, y decía yo que es subjetiva porque alguien puede decir o fingir que no escucha si está demandando una empresa, o al contrario, el que quiere trabajar en la empresa y no escucha y pues dice, sí escucho, ¿no? En general nosotros, este estudio se hace normalmente en sitios especializados, tiene que ser por personal francamente capacitado, con equipo que esté testeado, que haga, normalmente se mandan a calibración las cabinas, los audiómetros. Es muy costoso el mantener un equipo de estos, porque las certificaciones y toda esta situación es cara, pero se debe hacer de esa manera, en una cabina. Yo sugiero siempre que sea personal absolutamente profesional, ¿no? Entonces, los otorrinos, algunos tenemos la posibilidad de hacer audiometría, normalmente también los audiólogos son quienes tienen cabinas, hacen estos estudios en forma profesional. Sí, es importantísimo que el estudio de diagnóstico como que comenta la autora tiene una parte subjetiva, ¿no? Pues se haga sobre todo en un lugar calificado. Nos pasa de todos los médicos de que tenemos un estudio de ultrasonido, de rayos X, de laboratorio, que no está en un lugar de confianza, confunde tremendamente, entonces más que un beneficio, pues afecta. Tiene que ser en un lugar
donde exista un especialista del oído, un otorrinolaringólogo que esté prestigiado. Ahora pasamos, doctora, por razones de tiempo, que nos comentaras el tratamiento en general de esta sordera o disminución de la agudeza auditiva. Ok. Bueno, dentro del tratamiento va a estar enfocado a varias situaciones, a tratamiento no farmacológico, a tratamiento farmacológico, a tratamiento quirúrgico. Hablando en sí, porque obviamente va a ser de acuerdo al tipo a la causa que condicionó esa hipoacusia. Normalmente cuando hablamos de una pérdida auditiva por un daño ya en el oído interno, que hablábamos ya de la hipoacusia súbita, hablábamos ya de la pérdida por la edad, la pérdida por trauma acústico en las personas que dejan de escuchar, van dañándose el oído interno. Realmente la terapia no farmacológica implica, de acuerdo al grado de daño, el uso de auxiliares auditivos. Los auxiliares auditivos son dispositivos que se colocan en el oído, hay de varios tipos que se colocan por detrás de la oreja, por dentro de la oreja, que es el intracanal, o sea, hay varias tipos de auxiliares, hay muchísimas marcas diferentes. Lo que sí es muy importante es que si se adaptan un auxiliar auditivo, también debe ser con personal completamente calificado. Un auxiliar auditivo en general son costosos porque actualmente ya tienen mucha tecnología, la tecnología ha avanzado muchísimo. Antes tenían un micrófono, ahora tienen como 16 micrófonos. Realmente son computadoras pequeñitas que se ponen en el oído, guardan información. Normalmente ya son inteligentes porque esto es que se adaptan al ambiente en el que el paciente está. Como son finalmente amplificadores de sonido, si tú llevaras un amplificador de una persona y de pronto llega el ruido de un claxon, o sea, le va a molestar terrible, ¿no? Entonces, el hecho de que sea inteligente es que el aparato identifica frecuencias y solo amplifica la que las personas necesitan. Entonces, eso es lo ideal actualmente. Los aparatos ya, los análogos pasaron a la historia, actualmente son los digitales, inteligentes, siempre adaptados por personal calificado. Lo barato sale caro. Lo de la tele, lamentablemente los que anuncian en la tele, que te los pones y ya es mágico. Un aparato es hecho exactamente a la medida de acuerdo a la audiometría. Tengo personas que les mandan de Estados Unidos aparatos a sus familiares, no funciona, tiene que ser graduado a la medida porque si no, no le va a servir y van a tirar dinero a la basura. Actualmente hay varias opciones, varias marcas, americanos, europeos, etcétera. Entonces por ahí sí sería importante que tengan mucho cuidado dónde se adaptan y que debe ser por una persona profesional. Hay varios tipos, dentro del tratamiento no farmacológico podríamos hablar de otros dispositivos implantables y dentro de esto pues el implante coclear, que es un tratamiento no farmacológico, pero entra también dentro de los quirúrgicos, ¿no? Que ya hablamos un poquito al respecto. Es difícil poder decir que hay acceso para todos, es una situación muy muy complicada, pero sí hay que estar muy al pendiente, sobre todo para la posibilidad de niños que no escuchan desde el nacimiento, se le coloque. Dentro del tratamiento farmacológico tendríamos que hablar ya como tal de la presbiacusia, por ejemplo, la pérdida por edad. Ahí podríamos hablar solamente de... no hay nada, o sea, la presbiacusia es un proceso degenerativo, así como la presbicia que empezamos a dejar de ver bien de cerca, la presbiacusia es lo mismo, pero se ha dicho que algunas vitaminas como la vitamina A, la vitamina E, el omega 3 son medicamentos que pueden, si no, digamos, quitar la presbiacusia, hacer que el proceso degenerativo sea muchísimo más lento, ¿no? La hipoacusia súbita, si habláramos, serían esteroides o algunas otras cosas, ¿no? Pero específicamente habría que tratar también la causa de la hipoacusia. Si es otitis, pues entonces sería con una situación de tratamiento de la infección, tratamiento de las situaciones nasales. Y ya metiéndonos a la situación de los tratamientos quirúrgicos, de acuerdo obviamente a la situación de la causa de la pérdida auditiva, hablaríamos también de otras enfermedades que pueden requerir cirugías de oído. Cuando está perforado el tímpano hay que poner un injerto para sellar el oído.
Si hay infección hay que hacer unas cirugías específicas, mastoidectomías, o sea, hay muchas otras cosas, pero ya sí sería tratar en forma muy específica digamos, a la causa de la hipoacusia. Claro, por eso la importancia de tener un diagnóstico preciso, porque a lo mejor es un tipo de sordera que requiere algo extra y todo el mundo se va en automático al auxiliar auditivo, entonces por eso el diagnóstico claro. Y hablando de los auxiliares auditivos, bueno, hay una pregunta de Silvia León que nos dice si estos de alguna forma detienen el proceso del deterioro del oído o no, o lo aceleran. Y además un comentario que dices ya de los equipos son de muy alta calidad, porque sí recuerdo, por ejemplo, que mi padre, en paz descanse, a veces decía, no, yo no me lo pongo porque se vician mucho los oídos, o sea, puedo escuchar a lo mejor bien de aquí, pero de repente entra una cantidad de ruidos que, bueno, es mejor, optan por mejor lo dejan ahí, ¿no? Sí, lamentablemente eso es muy frecuente verlo, cuando el aparato no está bien adaptado. Si la persona termina, o sea, no usándolo, y es un desperdicio, digamos, ahí de recurso. Por eso sí es importante que sea completamente hecho a medida, que sea profesionalmente colocado este tipo de auxiliar. Ahora, la pregunta que me comentabas de si un auxiliar va a hacer un cambio. Definitivamente el auxiliar solamente esto te va a ayudar a escuchar mejor. Es como decir una persona que no ve bien porque tiene miopía. Te pones unos lentes y mágicamente estás curado, pero al ratito en la noche te los quitas y ya tienes tu enfermedad, sigue ahí. En relación a la situación auditiva es algo parecido, porque el aparato no te va a quitar tu enfermedad. O sea, si la persona tiene baja por edad o tiene una perforación del tímpano, te puede hacer escuchar, pero la enfermedad no la va a modificar. Pero sí hay un punto muy importante que vale la pena recalcar. En las personas que pierden audición por la edad, se ha demostrado que el estímulo auditivo, manteniendo un adecuado estímulo auditivo al nivel cerebral, eso hace que esas personas guarden su audición más tiempo. No va a revertir lo que ya perdieron, pero sí que el proceso degenerativo sea más lento. Por otro lado, esta situación va a hacer también que la persona, sobre todo si es mayor, se encuentre más, su problema, su situación cognitiva sea mejor. Va a mejorar su memoria, va a mejorar su percepción del mundo, van a estar despiertos. Si son personas mayores y no escuchan, no conviven con nadie, todo el tiempo están como adormilados, y eso hace que su deterioro cognitivo sea mucho más rápido. Entonces, sí hay muchos estudios que dicen que en eso sí puede cambiar la vida de una persona, por lo menos puede hacer que esta situación guarden su audición lo más tiempo posible. Una última pregunta, doctora. Nos pregunta Juan Contreras, ¿qué tan efectiva es una cirugía para la autoesclerosis, que es esta parte del oído, del hueso que a lo mejor se deteriora y deja de transmitir? Sí, no hablé mucho de autoesclerosis porque la autoesclerosis es una enfermedad muy específica, en la cual se fija hueso en el tercer huesecillo donde se junta con el oído interno, ya no transmite esa vibración al oído interno y se interrumpe porque hay una fijación ósea que impide que se transmita el sonido. Es una enfermedad específica del oído, es muy claro que sucede en ese lugar, no sucede en otra parte del cuerpo esa formación ósea. Es una enfermedad familiar, se hereda, normalmente hay varias personas familiares, y ahí sí es muy importante la audiometría para determinar si solamente hay daño en esa parte de fijación de hueso. Si no hay daño más profundo en el oído interno, les va a ir súper bien, les va muy bien en buenas manos, son personas que normalmente pierden la audición siendo muy jóvenes, entonces siempre, si tienen posibilidad de operarse, hay una ventana de tiempo en la cual se pueden operar de algunos años, entonces buscando adecuada ayuda, que en personas que se dediquen a hacer este tipo de cirugía les va muy bien, entonces sí sería... Hay que ver también la audiometría, pero sí, en general, sí es recomendable en una persona joven. Gracias. Bueno, pues hay una pregunta sobre mareo, pero es un tema ya diferente, el vértigo mareo. Vamos a incluirlo en algún Facebook adicional, porque es un tema muy amplio, muy frecuente.
Y bueno, quiero yo agradecerles a ustedes y a la doctora su tiempo, porque también lo hicimos en un ajuste de horario por razones de trabajo de la doctora, muy amable, y quisiéramos que concluyeras un mensaje final diciendo cuál es el pronóstico de esta enfermedad de ir perdiendo la audición y algún consejo final para el auditorio. Bueno, el pronóstico en general de esta enfermedad es normalmente cuando el problema es en el oído medio, cuando son problemas de conducción, como la autoesclerosis que comentábamos, problemas infecciosos. De acuerdo a algunas cosas puede ser en general bueno. Si hay un daño en el nervio auditivo, en general no es tan bueno a que puedan recuperar audición, pero hay situaciones que les pueden ayudar, como la situación de los auxiliares auditivos, que pueden cambiar diametralmente su calidad de vida. He tenido la fortuna de ver la sonrisa de personas que vuelven a escuchar gracias a un implemento de estos. Entonces creo que eso sí sería muy importante poder pues vislumbrarlo y realizarlo. Dentro de esta situación, y ya para casi terminar, sí es importante evitar tratar esta situación de hipoacusia, ya que las complicaciones que puede tener el no manejarla pueden ser desde complicaciones psicológicas severas, depresión. Las personas se deprimen y eso cuando no escuchan se aíslan, les causa también problemas metabólicos, ya que la depresión sabemos que nos puede llevar a hipertensión y a problemas inclusive más severos a nivel sistémico. Las situaciones sociales, ¿no? Creo que en una persona mayor, que a esas alturas de su vida estén aislados, a mí me parece terrible, ¿no? Entonces sí, con auxiliares auditivos adecuados se les puede cambiar la vida y hay que pues evitar esta situación. Y obviamente situaciones físicas relacionadas a esto, como algunas situaciones como hipertensión, como te comentaba, que pueden deteriorar su calidad de vida. Sí es importante que las personas que puedan vivir con su hipoacusia, pues que consideren varias situaciones. Las personas que no escuchan bien, tiene que ver también hay que modificar la vida de esta persona, ver el tipo de habitación en el cual ellos viven. Por ejemplo, las habitaciones que son muy lisas transmiten un eco y no les va bien. Entonces les va bien que haya, por ejemplo, tapetes, como muebles, como tapices, porque eso va a hacer que ellos escuchen un poco más. La distancia a la cual se le habla a la persona, no hablarles muy lejos, si se acercan a ellos, les hablan de frente y pausadamente, también va a ser una situación que va a favorecer mucho su situación auditiva y va a mejorar su calidad de vida, por ejemplo, ¿no? Permitir que el ambiente esté iluminado. Algunas personas ya se orientan por la cara de la persona, la gesticulación, leen los labios. Entonces, bueno, eso también podría ser un factor favorecedor, ¿no? Que siempre, si la persona no escucha bien, que le avise a los demás, o sea, sin pena, para que esa persona le hable más lento, a lo mejor no gritándole y pausado, y eso también va a cambiar mucho estas situaciones, ¿no? Tener hábitos saludables también es importante. El alcoholismo se relaciona a baja auditiva. El tabaquismo no hay nada que lo fundamente, pero bueno, hay que dejar de fumar. Una dieta alta en vitamina E, en omega 3 también es muy favorecedor, y se ha visto también que las personas que se ejercitan mucho tienen una mejor oxigenación al oído interno y también les va muy bien y conservan mucho su audición, ¿no? Que sería por ahí el último de los consejos. Muy bien, pues muchas gracias, doctora, un tema muy interesante. Por razones de tiempo pues tenemos que concluir el Facebook, no sin antes agradecerles a todos ustedes por seguirnos en redes sociales de la comunidad Piensa Sano, que ahora, reitero, ya está en una alianza con el Hospital Central de Apizaco, porque el staff de médicos especialistas que ustedes han visto son gente muy calificada, como la doctora Alicia Rivera, que hoy nos acompañó, especialista en otorrinolaringología, pues son quienes nos acompañan habitualmente a estos programas y les transmiten a ustedes información de valor, que es el objetivo de esta comunidad Piensa Sano. Así que, doctora, muy amable por acompañarnos, y a ustedes también por pues estar con nosotros. Síganos en redes sociales, tenemos un canal de YouTube, la página de Facebook, y bueno, estaremos con ustedes cada martes con un Facebook Live. Buenas tardes a todos.